Jamás olvidaré el día de la boda de mi hermano Marco. Todo parecía sacado de una película. Flores por doquier, risas, y mi mamá, doña Elena, con esa sonrisa que oculta 1000 secretos. Yo, Sofía, la hermana menor, llegué con el corazón lleno de ilusiones, esperando compartir la felicidad de mi familia. Pero apenas crucé la entrada, una anfitriona me detuvo. Con una sonrisa forzada me entregó una insignia que decía, acceso limitado. ¿Acceso limitado? ¿En la boda de mi propio hermano? Sentí un frío recorrer mi espalda. Mi mente no podía procesarlo. ¿Qué significaba eso? Me dijeron que solo podía estar en ciertas áreas, lejos de la mesa principal, lejos de las fotos familiares. La humillación me quemaba por dentro. Busqué a mi mamá con la mirada, esperando una explicación, una disculpa, algo. Ella me vio, su mirada se encontró con la mía por un instante, y luego, con una calma aterradora, se giró para atender a unos invitados como si yo no existiera. Ese fue el primer golpe. Lo que descubrí después, mientras intentaba entender por qué me habían relegado, fue un secreto familiar tan oscuro que mi mundo se desmoronó. No era un simple error. Era un plan meticulosamente orquestado, una traición que venía de quien menos esperaba. Esa noche, la alegría de una boda se convirtió en el escenario de una revelación devastadora. Una verdad que cambiaría mi vida para siempre y me impulsaría a buscar una justicia implacable. ¿Estás listo para saber qué pasó después y cómo una insignia de acceso limitado desató una tormenta de venganza? Me llamo Sofía. Desde que tengo memoria, la sombra de mi hermano Ricardo ha sido una constante en mi vida, siempre eclipsándome. Crecimos en un pequeño pueblo de Jalisco, donde las tradiciones pesan y la familia es el pilar. Mis padres, especialmente mi madre, siempre tuvieron ojos solo para él. Ricardo era el hijo varón, el primogénito, el que supuestamente llevaría el apellido con honor. Yo, Sofía, era simplemente la otra hija. Esa preferencia nunca fue sutil. Se manifestaba en cada gesto, cada palabra, cada decisión. Si Ricardo sacaba una buena nota, había fiesta. Si yo lo hacía, un simple asentimiento. Cuando Ricardo decidió casarse con Ana, la hija del empresario más influyente del pueblo, la casa se convirtió en un torbellino de preparativos. Mi madre, doña Elena, estaba radiante, organizando cada detalle de la boda que, según ella, elevaría el estatus de nuestra familia a alturas insospechadas. Yo, Sofía, intenté ayudar. Me ofrecí a diseñar las invitaciones, a coordinar a los proveedores, a cualquier cosa que me permitiera sentirme parte de esa celebración tan importante. Pero cada sugerencia era rechazada con una sonrisa condescendiente o un gracias. Pero Ricardo ya lo tiene cubierto. La noche de la cena de ensayo, el aire estaba cargado de expectación. Los invitados, la élite de Jalisco, brindaban por Ricardo y Ana, por su futuro brillante. Me sentía invisible, un fantasma en mi propia casa. De repente mi madre se acercó con una pequeña insignia plateada. «Toma, Sofía», dijo con una voz que apenas disimulaba su desinterés, «para que sepas dónde debes estar». En la insignia, con letras grabadas, se leía «Acceso limitado». Sentí un frío recorrer mi espalda. No era solo una indicación, era una declaración pública de mi posición, un recordatorio cruel de mi insignificancia. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, y una semilla de resentimiento profundo comenzó a germinar. Me llamo Sofía. Esa insignificante pieza de metal, la que mi madre me entregó con tanta indiferencia, se sintió como una quemadura en mi palma. El frío no era solo por el metal, era la helada verdad de mi lugar en esa familia, expuesta para que todos la vieran. Ricardo, ajeno a mi humillación, reía a carcajadas al otro lado del salón, rodeado de invitados que lo adulaban, mientras yo me sentía como una intrusa en mi propia casa. Su felicidad en ese instante se convirtió en el catalizador de mi propio dolor. Mi mente comenzó a trabajar de una forma diferente. Ya no era la Sofía que buscaba la aprobación, la que se esforzaba por ser vista. Esa noche, en medio del lujo y la celebración de la boda de Ricardo, una nueva determinación se arraigó en mí. Observé a mi madre, doña Elena, deslumbrante y orgullosa, moviéndose entre los invitados, cosechando felicitaciones por el éxito de su hijo. Ella había tejido esta red de preferencias, este trato desigual, y ahora lo exhibía sin pudor. El resentimiento que había germinado en mí se transformaba, poco a poco, en algo más sólido, más peligroso. Decidí que no podía seguir siendo la sombra.
No podía permitir que la historia de Ricardo fuera la única que importara. Mientras la música de mariachi llenaba el aire y los brindis resonaban, empecé a trazar un nuevo camino. No sería una confrontación directa, no de la manera que todos esperaban de la hija rebelde. Sería algo más sutil, más elaborado, un plan que se gestaría en las sombras, lejos de los reflectores que siempre iluminaban a Ricardo. La insignia de acceso limitado no era un fin, era un punto de partida. Era la chispa que encendió un fuego en mi interior, un fuego que quemaría lentamente hasta consumir la injusticia. Ricardo y mi madre no se darían cuenta de lo que se avecinaba. Estaban demasiado ocupados en su burbuja de éxito y validación. Yo, Sofía, la de acceso limitado, pronto tendría acceso a mucho más de lo que imaginaban. La insignia de acceso limitado fue mi punto de quiebre. No solo sentí la humillación, sino que también vi la oportunidad. Comprendí que para desmantelar su castillo de apariencias debía infiltrarme en sus cimientos. Mi primer paso fue unirme al comité de eventos del pueblo, el mismo que mi madre y Ana supervisaban con mano de hierro. Me presenté como voluntaria entusiasta dispuesta a aprender y a servir, justo lo que esperaban de la otra hija. Al principio me asignaron tareas insignificantes, organizar servilletas, verificar listas de invitados. Pero yo observaba. Aprendí sus rutinas, sus debilidades, sus secretos a voces. Descubrí que la empresa de Ana, supuestamente tan exitosa, dependía en gran medida de un contrato municipal que Ricardo había facilitado gracias a las influencias de mi madre. Un entramado de favores y acuerdos bajo la mesa que olía a corrupción. Mi madre, doña Elena, estaba demasiado ocupada en su fantasía de grandeza como para notar mi verdadera intención. Me veía como una hormiga trabajadora, útil pero inofensiva. Ricardo, por su parte, seguía en su pedestal, ajeno a mi presencia, confiado en que su posición era inexpugnable. Me recordaba a un gallo de pelea, inflado de orgullo sin ver la red que se tejía a su alrededor. Cada sonrisa falsa que les ofrecía era un nudo más en esa red. Un día, mientras revisaba unos documentos de un evento benéfico, encontré una discrepancia. Una factura inflada, un proveedor fantasma, un desvío de fondos. Era una pequeña pieza del rompecabezas, pero vital. No era solo la boda, era toda una red de engaños que se extendía mucho más allá de lo que imaginaba. La rabia que sentía por la insignia se transformó en una fría determinación. Sabía que tenía que ser meticulosa, paciente. El momento de la verdad se acercaba y cuando llegara no habría acceso limitado para nadie. La boda se acercaba y con cada día mi obsesión crecía. Me sumergí en los documentos, en los registros de la empresa del padre de Ana, en cada pista que había desenterrado. Lo que encontré era mucho más grande que un simple desvío de fondos. Había una intrincada red de empresas fantasma, inversiones dudosas y contratos amañados que involucraban a figuras importantes del pueblo, incluyendo al alcalde y a varios miembros de la familia de Ana. Ricardo, mi hermano, sin saberlo, se casaría con una familia envuelta en una telaraña de corrupción que podría desmoronarse en cualquier momento. La insignia de acceso limitado se había convertido en mi combustible. No solo buscaba exponer la hipocresía de mi madre y la ceguera de Ricardo, sino también desmantelar la farsa que rodeaba a la familia de Ana. Cada noche, mientras todos dormían, yo trabajaba incansablemente, conectando los puntos, tejiendo la narrativa que presentaría al mundo. No era solo un acto de venganza personal, era una búsqueda de justicia. Quería que todos vieran la verdad detrás de las fachadas, el precio de la ambición desmedida. Sabía que mi madre, doña Elena, había estado cegada por el estatus social que esta unión prometía. No veía el peligro ni la podredumbre que se escondía bajo la superficie de esa familia. Mi misión era abrirle los ojos, aunque eso significara destruir el día más importante de Ricardo. No había vuelta atrás. La información que tenía era explosiva, suficiente para arruinar reputaciones, carreras y, posiblemente, enviar a varias personas a prisión. El plan estaba casi listo. Solo esperaba el momento perfecto para detonar la verdad. La boda de Ricardo y Ana era un espectáculo de opulencia, un despliegue descarado de poder y conexiones. Los invitados, una mezcla de políticos, empresarios y figuras influyentes, brindaban con champaña mientras yo observaba desde mi mesa asignada, la misma que mi madre había marcado con la insignia de acceso limitado. Sentía sus miradas de reojo, susurros que se perdían entre el murmullo de la celebración.
Pero mi atención estaba fija en Ricardo, en su sonrisa radiante, ajeno a la tormenta que se avecinaba. El momento llegó durante el brindis principal. Mi madre, con una copa en alto, comenzó su discurso alabando a Ricardo como el pilar de la familia, el hijo perfecto. En ese instante me levanté, el corazón latiéndome con fuerza, y me dirigí al proyector que mostraba un montaje de fotos de la pareja. Conecté mi USB. Las luces se atenuaron, y la primera imagen apareció en la pantalla gigante. No era una foto de Ricardo y Ana. Era un documento bancario, una transferencia fraudulenta a nombre de Ricardo, y luego una serie de correos electrónicos comprometedores que revelaban sus negocios ilícitos. Un murmullo de confusión recorrió el salón, que pronto se convirtió en un jadeo colectivo. Ricardo, al ver las imágenes, palideció, su sonrisa se desvaneció en una mueca de terror. Mi madre dejó caer su copa, el cristal estrellándose contra el suelo en un sonido que resonó en el silencio que se había formado. Las pruebas se sucedían en la pantalla: contratos falsificados, sobornos, desvíos de fondos. Cada revelación era un puñal que se clavaba en la reputación de Ricardo, exponiendo la fachada de su éxito. La vergüenza y la indignación se apoderaron del rostro de Ana. La sala se convirtió en un caos. Los invitados, antes sonrientes, ahora cuchicheaban, algunos sacando sus teléfonos para grabar. Ricardo intentó acercarse a mí, en los ojos llenos de furia y desesperación, pero los guardias de seguridad, alertados por el revuelo, lo detuvieron. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me gritaba, pero su voz se ahogaba en el clamor general. El orgullo de Ricardo, el que tanto habían alabado, se desmoronaba ante los ojos de todos. La justicia, a mi manera, había llegado. La imagen de Ricardo, con el rostro descompuesto, se grabó en mi memoria. Los guardias lo sacaron mientras mi madre, doña Elena, me lanzaba una mirada que mezclaba odio y desesperación. No había triunfo en mi corazón, solo un vacío extraño. La humillación de Ricardo fue pública y devastadora, tal como la mía lo había sido con la insignia de acceso limitado. La boda se disolvió en un murmullo de chismes y especulaciones, el sueño de mi madre hecho pedazos. Días después, la casa estaba en silencio. Mi madre no me hablaba, solo me miraba con reproche. Ricardo se había encerrado en su habitación, negándose a salir. La familia esa que tanto valoraba la tradición se había fracturado de una manera irreparable. Mi padre, por primera vez, se acercó a mí. Su voz, siempre tan ausente, sonó cansada. «Sofía, ¿qué has hecho?», me preguntó, pero no había enojo, solo una profunda tristeza. Le mostré la insignia. Le conté cada detalle, cada humillación, cada vez que me hicieron sentir invisible por ser la otra hija. Mientras hablaba, las lágrimas que había guardado por años finalmente cayeron. Mi padre escuchó, su rostro envejeciendo con cada palabra. Al final, solo asintió lentamente. No había disculpas, pero en sus ojos vi un atisbo de comprensión, algo que nunca antes había estado allí. Ricardo, Ana lo abandonó. Su prometido no estaba dispuesto a casarse con alguien cuyo futuro estaba manchado por el escándalo. La empresa de la familia rompió lazos con la nuestra, un golpe económico del que tardaríamos años en recuperarnos. Mi madre, doña Elena, vio cómo todo por lo que había luchado se desmoronaba. La venganza, aunque amarga, había traído una extraña forma de justicia. No era la felicidad que esperaba, pero era el fin de una sombra que me había perseguido toda la vida. La insignia de acceso limitado ya no tenía poder sobre mí. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente confesó todo. Su voz, un susurro tembloroso, reveló años de resentimiento, de sentirse desplazada por la atención que mi padre le daba a mi hermano. Aquella insignia, aquella humillación pública, había sido su manera retorcida de buscar atención, de gritar que ella también existía. Escucharla, ver su vulnerabilidad, fue un golpe más duro que cualquier grito. No había triunfo en su confesión, solo una tristeza abrumadora. Mi hermano, al ver el colapso de nuestra madre, se acercó a ella, la abrazó con una ternura que nunca le había visto. En ese instante, la rabia que me había consumido por meses comenzó a desvanecerse, reemplazada por una punzada de compasión. No por lo que me habían hecho, sino por la profunda herida que habitaba en el corazón de mi propia familia. El silencio en el salón era ensordecedor. Nadie sabía cómo reaccionar, pero yo sí. Me acerqué a mi madre no para recriminarla,
sino para susurrarle que todo estaría bien, que encontraríamos la forma de sanar. No fue una victoria ruidosa ni una venganza dulce. Fue el inicio de una paz incómoda, un entendimiento agridulce de que la justicia no siempre es un plato frío, a veces es solo la verdad, cruda y dolorosa. El camino por delante era incierto, pero al menos por fin la mentira había muerto.